Bienvenidos a su programa Cuéntame tu historia. Estamos transmitiendo a través de Ciudad de Dios Radio desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Una vez más, tenemos el grato placer de estar con cada uno de ustedes y hoy nos acompaña Lavinia Godínez desde Guanacaste, Costa Rica. Bienvenida. Bendiciones para cada uno, un fuerte abrazo desde Costa Rica, Guanacaste. Qué alegría tenerte, mi hermana Lavinia. Qué bueno que estás acompañándonos el día de hoy. El objetivo principal de este programa es contarle a la audiencia de las maravillosas obras de Dios en nuestras vidas. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que conociste a nuestro Señor? Bueno, desde niña prácticamente siempre fui una niña cuando me llevaban muchas veces a iglesias. De ahí empezó este proceso. Siendo una niña y luego prácticamente una adolescente. Fui estudiante de la Biblia, siempre me enfoqué en querer aprender más de todo lo que Dios ha hecho maravillas en las personas. Ha sido una experiencia sin lugar a dudas muy bonita. Y ¿cómo sientes que cambió tu vida cuando llegaste a los pies de Jesús? Bueno, mi vida cambió un giro como casi prácticamente como 1000 kilómetros por hora. Cuando yo empecé a creer más en Dios, a tener más fe en Él, a saber que por medio de la oración y de la palabra, cuando nos agarramos en Dios, Él va moviendo poco a poco, todo lo va acomodando poco a poco. Yo recuerdo que, por ejemplo, mis funciones, mis puestos que he desempeñado, soy oficial de seguridad. Cuando yo, por ejemplo, me iba para mi trabajo, siempre me acostumbraba a llevar mi Biblia. Recuerdo que cuando mis primeros encuentros, digamos así, que Dios me empieza a mí a hablar, yo recuerdo que fue un 17 de marzo, eso hace escasamente como unos 8 años, cuando Dios me habló y me dijo que ya era la decisión que tenía que tomar de bautizarme. Estaba leyendo lo que era la parte de los en Efesios, donde habla de los dones que Dios le da a uno, y yo estaba orando en mi lugar de trabajo cuando escuché una voz que me habló. Pero resulta de que esa voz ya a mí se me había familiarizado en otras ocasiones, ya había escuchado esa voz. Entonces escuché donde me llamó y me dijo, ya es hora que penses que tenés que bautizar. Yo me hice la indiferente, volví a escuchar el llamado una y otra vez, fueron 3 veces. Cuando yo entendí que era en sí que me estaba hablando, entonces yo dije, Dios mío, es a mí que me estás hablando, tú eres que me estás hablando. Entonces, el 17 de marzo, el 18 de marzo, aquí venían unos hermanos de afuera a quedarse a mi casa los fines de semana, porque ellos estaban abriendo un pequeño lugar blanco para que la gente tuviera más fe y creyera más en Dios. Entonces, cuando yo llegué el siguiente día de mi trabajo, yo le dije al hermano qué es el requisito para bautizarse. Entonces me dijo,
Si la persona anda bien en lo espiritual, si no anda dando mal testimonio, perfecto. Si tiene un llamado, puede hacerlo. Ese día 18 de marzo tomé la decisión de bautizarme. De ahí empezó mi proceso. Día con día, mi fe se fue haciendo cada día más fuerte. He pasado procesos difíciles en la vida, como todo ser humano, pero si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra mirada en Dios, Él nos va a sostener siempre. He pasado procesos duros, difíciles en mi vida. Por ejemplo, puedo dar un pequeño testimonio de hace unos 3, 4 años, para un 30 de agosto. Mi hija, una de las mayores, íbamos para la UNED. Yo estaba sacando mi bachiller y 2 días antes una de mis hijas había tenido un sueño donde veía un accidente, pero era con los niños de ella. Entonces ella me contó el sueño. Amanecer sábado en la madrugada, como a las 3 de la mañana, yo sentía como una inquietud en mi corazón y un presentimiento raro, y yo decía, qué raro. Me senté en mi cama, me incliné de rodillas y postré mi rostro y empecé a decirle al Señor, Señor, yo no sé qué es lo que tú me quieres dar a entender por medio de esto, pero quiero que me des una certeza de lo que en realidad va a pasar o estará pasando, no sé, ¿verdad? Empecé a clamar y a mandar palabra para mis hijos, porque yo tengo 6 hijos, y yo mandaba palabras, Señor, protégelos donde quiera que ellos anden. Resulta de que cuando vuelvo otra vez en la misma inquietud, me volví a levantar y volví a postrarme al pie de mi cama y le dije al Señor, Señor, no entiendo, háblame por medio de tu palabra. Abro mi Biblia y me dice Jeremías 45 al final. Me dice, yo, Jehová Dios, no pidas grandes cosas en la vida, pero a ti te daré larga vida por donde quiera que vayas. Me apropié de esa palabra, hermano. Cuando nosotras nos fuimos, yo salgo de mi casa y uno de mis nietos, que en ese entonces era un bebé, me dice, mamá, poncha, que yo me iba a ponchar el carro, ¿verdad? Entonces yo le digo que Dios iba a tomar el control. Cuando yo llego donde mi hija, me dice que la niña de ella también lloraba y le decía, por favor, no vayan. Bueno, nosotras nos desplazamos y antes de llegar a Liberia, a unos 8 kilómetros por ahí, había un carro en una cuneta metido. Y entonces yo soy de las que siempre me pongo el cinturón para prevenir, ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue la sorpresa de que mi hija me dice, mami, un accidente? Yo le dije, seguro fue ayer, ¿verdad? Ese accidente. Cuando yo logro ver, estábamos metidas prácticamente debajo de la góndola de una vagoneta. El automóvil donde nosotras íbamos quedó toda la parte de lo que es la parte donde va el motor y todo, quedó prácticamente casi que pegado al parabrisas. El parabrisas se reventó. Vuelvo a ver a mi hija, me acordé que ella iba sin cinturón en ese momento. Y yo cuando veo la situación donde nosotras íbamos, y yo le dije a ella, mi amor, chocamos. Cuando yo le dije que chocamos, yo nada más miré la mirada al cielo y le dije, Dios mío, cuídanos. Con el momento de que cuando nos sacaron, déjeme decirle que mi hija, gracias a Dios, iba intacta. Yo le pedí a Dios nada más, Señor, dame aliento de vida para poder llegar al hospital, porque yo me sentía golpeada. Latigazo del cinturón, a mí me formó una parte en el tórax y otra parte en la espalda.
Cuando llegamos, yo no podía caminar prácticamente. Después, cuando ya me iba a montar en el vehículo donde nos trasladaron, porque la Cruz Roja no llegó, y me hicieron rayos, radiografías, todo, y solo era inflamación. Dilaté 6 meses. Después de ahí, yo dilaté 6 meses, que el dolor en el tórax, el huesito que uno tiene en el tórax, yo sentía que se me desprendía. Y hasta la fecha, gracias a Dios, yo me siento bien. Siento que Dios me trajo a mí la sanidad en la fe en Él. He tenido otros procesos que muchas veces de rodillas le he clamado al Señor y llorando le he pedido y le he dicho: Señor, así como aquella mujer donde dice Lucas 7:37, que hubo una mujer donde le pedía al Señor, donde lloró y con lágrimas derramó sus lágrimas en los pies del Señor. Muchas veces le he tenido que llorar al Señor y decirle: Señor, ve en mí un corazón contrito y humillado. Señor, que la fe que yo tengo en ti sea más grande que un grano de mostaza. Dice la palabra que todo lo que nosotros creyéramos y tengamos fe, yo le digo al Señor: Señor, que mi fe sea más grande que un grano de mostaza. Yo le digo al Señor: Señor, todo lo que yo a ti tengo, te lo debo a ti. Déjeme decirle que mi fe desde mi niñez siempre fue una fe muy grande en Dios. Nosotros, cuando yo era una niña, vivíamos en un lugar que se llamaba Paquera de Punta Arenas. Cuando mi mamá nos llevaba al hospital, en la Clínica San Rafael, había una señora en una piedra con un niño en brazos. Entonces yo le decía a mi mamá que cuando yo estuviera grande yo iba a trabajar ahí. Entonces me decía: oh, mi amor, ¿cómo vas a ir a trabajar ahí si solo la gente de plata puede ir a trabajar ahí? Entonces yo le decía: no, mami, Dios me va a llevar a trabajar a ese lugar. Desde niña profeticé que Dios me iba a llevar a trabajar a ese lugar, y hoy por hoy soy una trabajadora de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tengo prácticamente 6 años de trabajar en la caja, en esa institución. Y yo le pedí al Señor, cuando yo trabajaba en la empresa privada en seguridad, porque ese es mi puesto en seguridad, yo ponía las manos mías de horas de la madrugada en los logotipos de los carros de la caja. Y yo le decía: Señor, tú sabes que mi sueño fue trabajar en esa institución. Un día, en 2 ocasiones, yo asisto a una iglesia que se llama Centro Osana. Ahora están ubicados en Bagaces, y recibí una palabra por parte de Dios, pero usó al pastor. Entonces me dijo: dice el Señor que ya basta de llorar, porque lo que le has pedido hecho está. Al pastor no le había comentado yo nada, porque yo soy jefa de hogar. Saqué a mis hijos adelante por medio de mi trabajo, y entonces yo le pedía llorando al Señor, y yo le decía: se me han venido ciertas situaciones en mi vida, Señor, pero yo tengo la fe en ti que tú me vas a dar ese trabajo. Yo le decía al Señor muchas veces, le decía: ven, siéntate a mi lado en esta silla y me vas a escuchar lo que me está pasando. Entonces yo le decía al Señor, lo invitaba, le decía: siéntate a mi lado y escúchame lo que me está pasando. Le hablaba así al Señor, le he hablado. Entonces, cuando me dice, en verdad, en la reunión, que ya bastara de llorar, porque yo lo que le había pedido hecho está, bueno, resulta de que los compañeros después me decían, cuando ya vieron que a mí me trasladan de la empresa privada para la caja, ¿cómo vas a hacer si la caja dilata hasta 4 o 5 meses para pagarle? Entonces yo dije: no es problema mío. Yo tengo un Dios que es el que me va a suplir mis necesidades. Y entonces yo les decía: y si tengo que vender pan, hago pan y vendo, y
de alguna manera me soluciono. Cuando me apropio de la palabra y ya tenía varios días de que ya yo me había pasado para la caja, cuando abro y me dice la palabra en Lucas, creo que es 6:48, que dice que Él es mi roca, Él es todo en mi vida, o sea, donde me dice que Él me va a suplir las necesidades. Yo me apropié de esa palabra y yo dije, wow, Dios mío, tú me estás hablando, me estás diciendo que me ha de faltar por medio de tu palabra, ¿verdad? De verdad, a los 8 días, como a los 8, antes de los 15 días, me están llamando en Recursos Humanos y me dicen, aquí está tu pago de planilla y tu depósito va a ser tanto. O sea, no dilató 4 meses a como decían. Yeah. Después de ahí, los grandes milagros que he visto en el Señor en mi vida. Muchas veces, ahora después, ya yo en junio del año pasado, yo me quedo sin trabajo porque la plaza donde estaba la tiraron a concurso y yo soy interina. Sí, soy interina y entonces ya me quedo sin trabajo. Me deprimí porque ya uno como ser humano, el cuerpo es golpeado, pero si tenemos a Dios que Él y nos afianzamos de Él, nos agarramos de Él, Él nunca nos va a abandonar. Cierto. Entonces vengo y me dicen que yo trabajaba hasta el 15 de junio. Yo dejo de trabajar hasta el 15 de junio y se me vino otro proceso también. Mi expareja peleando la parte de la casa, pidiendo desalojo para mí. Ya eran 2 procesos. Sin trabajo y también en esta batalla con lo de la casa, ¿verdad? Yo lo único que nada más era orar, llorar y decirle al Señor, Señor, no es justo que se vuelva a repetir una y otra vez. Cuando me quedé como 2 meses prácticamente sin trabajo y cuando yo había ido a meter mis documentos en otro lado y en otro lado, me llaman del hospital de Liberia, me presento a trabajar en julio con ellos, ¿verdad? En julio. Hasta agosto, y cuando voy pregunto y me dicen no, se le paga hasta la primera semana de septiembre. Yo dije, o sea, julio, agosto y septiembre, 3 meses sin salario. Aparte de ahí, bueno, yo tenía mis ahorritos, empecé, si vendía, compraba plátanos y iba y vendía plátanos, me ganaba 200 colones por cada plátano, compraba papayas y iba a vender papayas y así Dios me iba sosteniendo. Dios nunca me abandonó. Entonces, cuando ahora en diciembre, ya después volví otra vez en noviembre a trabajar en la clínica Bagaces, a hacer como 1 mes y medio en trabajo en seguridad, las vacaciones del compañero que había ganado la plaza. Pero también trabajaba las 8 horas en seguridad y tiempo extraordinario en limpieza. Entraba a las 7 de la mañana en seguridad hasta las 4 de la tarde, me venía y descansaba y ahí volvía a entrar a las 9 de la noche en limpieza para salir a las 6 de la mañana. Ahí mismo en el trabajo me bañaba a las 6 y volvía a pegar a las 7 de la mañana en seguridad hasta las 4 de la tarde. Así estuve trabajando como 1 mes y medio. Me llaman de Liberia, me voy a Liberia a trabajar y ahí he estado trabajando. Ahora estoy por una incapacidad, por mi operación, que también es otro testimonio que tengo que darles. Anteriormente, lo que yo les decía a usted cuando dije de mi casa, hace muchos años, cuando mi hijo, el que tiene ahora 23 años, él tenía 4 años y mi hija tenía 7 años, la que tiene 25 años. El papá de mis hijos me los arrebató
y me puso la pensión y me puso 7 demandas. Yo ahí fue cuando empecé con esto, a creer más en Dios y a tener más fe en Él. Peleé mi guarda de crianza y educación de mis hijos, la gané. Apelé la pensión y la gané. Y una vez, viniendo a visitar a mis hijos, me dice una señora, qué lástima me da ver de que perdiste tu casa y perdiste tus hijos. Levanté mis manos y yo dije, es mi casa y son mis hijos, y yo declaro que Dios me lo va a devolver. Recibí una palabra, un día puse una emisora cristiana y sentí que esa palabra que estaban dando para mí era para mí. Yo estaba de una familia que no era mi familia, donde me sentía que mi familia me había dejado. Entonces yo vengo y le dije, pongo la emisora y oigo el predicador donde dice, el Señor me ha puesto en este momento, hay una mujer que llora, que estaba yo embarazada de mi niña, la que tiene ahora 15 años, y estaba de una familia que ni siquiera es familia de ella, donde le han abierto las puertas de esa casa, pero es una mujer que Dios me dice que le diga que tenga fe, que le va a volver su casa, sus hijos, y le va a dar un trabajo mejor que el que tenía. Yo me apropié de esa palabra, yo dije, esta palabra es para mí, porque el que estaba diciendo en ese momento dijo todas las características de la habitación donde yo estaba. Mi vestido que yo andaba en ese momento era color florcitas con verdes y rosadas, y él todo lo dijo detalladamente, y yo dije, Dios, esta palabra es para mí, y me apropié de esa palabra. Ahora ya yo tengo, por ejemplo, 8 días de que me intervinieron, porque me había dado COVID y también le gané la batalla al COVID. Estuve muy mal, en mi casa estuvimos todos, desde mi hija hasta los niños, en el 2019, y no me intervinieron, pero gracias a Dios salimos adelante. Tuve un hijo que estuvo muy mal, le declaramos palabra de sanidad, que Dios lo iba a levantar ahí donde él estaba, y de verdad que Dios le dio la sanidad. Dios lo sacó de donde él estaba muy malito del COVID. Muchas veces cuando nosotros somos personas que tenemos primeramente temor en Dios, donde tenemos la fe convincente en Él, como cuando la mujer de flujo de sangre se agarró de la bata del Señor y nosotros le decimos, Señor, quiero que me sostengas con tu manto. Si tan solo tocara el borde de tu manto, dame un poquito de fe. Si tuviéramos fe, nosotros los seres humanos moveríamos montañas. Claro. Ahora le decía que estoy con esta cirugía de hace 8 días. Hoy hace 8 días me intervinieron, me habían hecho un ultrasonido y resulta que en ese ultrasonido tengo un quiste de 7 centímetros, y el jueves antepasado me hacen otro ultrasonido y me dicen que el quiste avanzó 1 centímetro. Me dice la cirujana que tienen que quitarme el ovario junto con el quiste. Y yo le dije, está bien, no hay problema. Me voy el domingo, ayer hizo 8 días, me voy para el centro Sana, al culto. Y bueno, yo dije, voy a ir a adorar a mi Dios, porque la palabra dice que no hay que dejar de congregarse. Entonces me voy, tenía que hacer ayuno desde ese día prácticamente, desde la tarde, ya no tomar nada. El lunes, cuando ya yo me voy, me desplazo con mi hija para el hospital, en ayunas igual, y me dijeron, te presentas porque sos la primera que vas para cirugía. De verdad, cuando ya me ingresan a las 7 de la mañana, a las 7:15, ya la mujer iba para cirugía, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Lavinia, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Si pensaste que no te querías o que no te ibas a operar, ¿verdad? Pero entonces vengo y le digo a mi hija, ella se llama Carolina, y le hago, mi amor, le digo, esté tranquila.
Le digo que todo va a salir bien. Me dice, porque yo la veí como preocupada. Claro. Y le hago, tenga con Dios, le hago yo que todo va a salir bien, yo voy a salir bien, le digo yo. Y tengo la fe en Dios que todo va a salir bien. Le digo, no se preocupe, que ahorita voy a estar vuelta para atrás. Eso fue a las 7:15. Ya cuando me tienen en la camilla y todo, ¿verdad? Ahí ya pregunto quién me va a hacer la cirugía y se volvían a ver unos otros. Por encima le dije que yo era compañera de ellos. Me dice, ¿usted es compañera? Sí. Entonces ya me dice, no se preocupe, que va a estar en buenas manos. Cuando ya se presenta la doctora y me dice, doña Lavinia, me dice, yo soy el médico que la va a operar. ¿Se acuerda que hablamos que había que quitarle el ovario para cero complicaciones en un futuro? Yo le dije, perfecto, está bien. Entonces le dije estas palabras, primeramente, que Dios es el que tome el control de esta cirugía, que Dios les encamine a ustedes cada proceso que ustedes van a hacer en esta cirugía que me van a hacer, que Dios les dé la sabiduría y el entendimiento para que puedan tener éxitos en esta operación. Y entonces me dice la doctora, amén. Me empiezan a preguntar que qué edad tenía mis hijos y yo le dije, bueno, la menor tiene 15, tengo 6 hijos y un total de 16 nietos. Y entonces me preguntan que qué edad tiene el hijo mayor y yo le dije que 40. Cuando ya yo les digo que 40, más antes yo estaba con el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Siempre me agarro de ese salmo en todo momento. Y donde dice también Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jeremías 33:6 dice, yo vendré con medicina, los curaré y los sanaré. Siempre me he apropiado de estos grandes versículos de la Biblia y sé que Dios es el que siempre me ha sostenido en todo tiempo. Cuando me meten a cirugía, ya me ponen a respirar toda la anestesia y todo, ¿verdad? Y bueno, lo que le ponen a uno en la cara. Y cuando no me di cuenta más nada, allá dice mi hija que pasaban horas y veía que traían gente donde los habían operado. Yo había sido la primera donde me habían ingresado y no aparecía. Entonces ella le preguntaba a las enfermeras que qué pasaba, que por qué, que qué pasaba. Mi mamá no me la han traído. Tranquila, ahorita se la traen. Con decirle que a mí cuando me llevaron para donde estaba mi hija eran como entre la 1:30, 2 de la tarde. Ya habían pasado no sé cuántas horas. Tardaron. Y cuando yo en sí sentí que me tocaban un hombro y me decían, despierte, ya pasó la operación. Y yo no que abro mis ojos y veo, ¿verdad? No estoy en la sala de shock, pero yo recuerdo que en el momento en que yo abro mis ojos y veo, yo recordé que yo donde estuve fue en otro lugar, donde mi espíritu, porque fue mi espíritu, que yo veía mi espíritu, yo estaba en una fosa. Yo ni siquiera sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Yo estaba en una fosa, en un lugar oscuro, y como decir un cuarto, pero era todo oscuro. Yo no me asusté ni nada porque yo me veía ahí. Yo me había visto ahí. Cuando yo abro los ojos y se me viene a la mente, pero yo estuve en otro lugar, no estaba aquí. Y cuando me trasladan para donde está mi hija, dice que yo estaba muy demacrada, ¿verdad? Estaba muy pálida y todo, y dice que ella decía, qué raro, a todos les dan un heladito cuando salen de la operación y a mi mamá no le ofreció nada. Yo sí observo por al lado de los pies míos una bombita, y como yo he trabajado en área de salud, ya uno sabe que esa
se las ponen a las personas cuando se complican en una operación o qué sé yo, un caso de una emergencia. Pero tampoco pregunté porque yo estaba todavía bastante débil. Cuando ya vengo y ya como a las 2:30 de la tarde me dan la salida, y veníamos en la silla de ruedas, dice el enfermero, a ella no hay que ponerla a caminar, a ella hay que trasladarla en silla de ruedas hasta emergencias. Más antes yo veía el monitor donde las luces bajaban y yo me quedo así viendo y yo digo yo, mi corazón como que seguramente algo pasó, ¿verdad? Porque yo veía el ritmo cardíaco donde, ¿verdad? Las rayitas. Yeah. Y bueno, ya me dieron el helado, una gelatinita y ya me recuperé un poquito. No soy diabética y ese día el azúcar estaba en 132. No sé qué pasó. Bueno, cuando ya vengo en la silla de ruedas y le dice el enfermero, y me dice el enfermero a mí y a mi hija, señora, tal vez usted no se acuerda o tal vez no se dio cuenta de nada, pero déjeme decirle que con usted nos llevamos un susto muy grande. Entonces le dice mi hija, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le dice, el corazón de ella bajó tanto, el ritmo cardíaco, dice que nos llevamos un semerendo susto que pensamos que la habíamos perdido ya. Fue una paz tan linda, o sea, en sí cuando yo desperté con una paz linda. Yo traía esa paz, incluso todavía la siento, es algo lindo, pero yo dije, Dios mío, si entonces quiere decir que yo morí. Mi hija dice que ella le agarró una cosa en el corazón y un vacío como en el estómago. Se me acercó y me dio un beso en la frente y me dice, ay mamita. Eso fue el lunes. El martes, hoy hace 8 días, el martes, mañana martes, yo voy a la clínica para que me curen y le cuento a la enfermera y me dice, Lavi, me dice, es que cuando una persona, el corazón empieza a fallar o cuando están en una operación, es porque, y yo le decía, vieras que no aguanto todas estas partes aquí, todo esto aquí yo no lo aguantaba, era un dolor tan tremendo en la garganta. Me dice, es porque te tuvieron que haber entubado. Mi espalda yo la sentía muy duro, o sea, durísimo, no era duro, era mayugada, como la espalda, como la parte de los riñones hacia arriba, era como que se me hubieran agarrado, me hubieran dado quién sabe cuánta garroteada, ¿verdad? Pero yo dije, para haber estado así y que lo pongan a uno sondas, porque tienen que sondearle, ya uno dormido, no te estás dando cuenta de nada, pero si el enfermero dice, no, es que tu corazón bajó tanto y nosotros, o sea, fue un susto muy grande que te perdimos. Pensamos, o sea, veíamos que ya no había, había una posibilidad. Entonces yo sigo diciendo que si tuviera fe, nosotros los seres humanos moveremos montañas. Claro. Creer que existe un Dios grande y maravilloso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios de amor, que si tan solo dijéramos, esto va a ser así, tendríamos tanta fe. Cuántas cosas nuestro Padre Celestial Él nos da y que muchas veces nosotros los seres humanos no merecemos, porque a veces todo el mundo somos pecadores, todo el mundo pecamos, pero si le decimos al Señor, perdóname por los pecados que cometo día con día, y darle gracias a Dios siempre a la hora de levantarse y decirle gracias Señor por los alimentos, gracias Señor por un techo, gracias Señor por un trabajo, por la familia que me has dado, por todas las cosas cuanto tú me has dado. Cuántas maravillas Dios no haría en nuestras vidas. Y espero que este testimonio, y que son muchos las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, porque de verdad, cuántas veces, si nos ponemos a pensar, cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte, nos ha cuidado, nos ha sacado del abismo. Es un gran cambio cuando uno, digamos, está en el mundo
En el mundo, digo, cuando por ejemplo no somos conocedores de la palabra de Dios, pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, es un cambio grandísimo. Es un cambio grande donde uno empieza a ver muchas veces la prosperidad. Cuando me quedé sin trabajo, muchas veces ni a la cena, porque en mi casa, en ese entonces, bueno, ahora prácticamente solo vivo con mi hija, la de 15 años y yo, pero anteriormente vivía mi hija con 4 nietitos más, y ya éramos bastantes. Entonces no tenía yo el trabajo y se terminaban los alimentos, y me decía mi hija: mami, ¿qué problema? Me decía, ya no hay ni siquiera arroz. Entonces yo le decía: no me preocupo. Me decía: ¿cómo? Y le digo: no. Me venía y abría el mueble de mi cocina, y hubo un momento en varias ocasiones en que la refrigeradora no había nada, en la alacena no había nada. Entonces yo abría la refrigeradora y yo declaraba: yo declaro mi refrigeradora llena de alimentos. Señor, yo declaro mi alacena llena de alimentos. Y así venían las bendiciones, y así han venido las bendiciones. Dios me ha bendecido tanto que yo le doy gracias a Dios por las cosas que de verdad Él ha hecho en mi vida, donde muchas veces Él sabrá, yo le digo: Señor, tú sabrás de a dónde me vas a traer lo que yo necesito. Yo no te pido grandes cosas en mi vida, pero solo lo que tú sabes que más me conviene, y yo no sé pedir. Y eso me ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque cada día me demuestra más que es un Dios grande, maravilloso, que aunque no lo podamos ver, pero Él está anuente ahí a la puerta al llamado. Así como muchas veces nos conectamos a un celular, ¿por qué no nos conectamos con la palabra? Que Él nos hable, que Él nos hable. En la asociación donde yo pertenezco, de la Centro Rosana, estamos trabajando para personas de la calle, de los que, digamos, en niños, en personas en la drogadicción, en el alcoholismo, tratando de sacar a esas personas que están en la calle. Porque también tenemos que dar un poquito de lo que Dios muchas veces nos da, y darle palabra para aquellas personas que en realidad lo necesitan, que tal vez no tienen a Jesucristo en su corazón, pero darles una esperanza de vida, una esperanza de que sí existe Dios y que Dios los puede sacar adelante donde quiera que ellos estén. Esa es una parte de mi historia, de mi vida, de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, de los grandes propósitos que Dios tiene en nuestra vida, que si creemos y tenemos mucha fe convincente en Él, Él nos va a ayudar. Así se nos vengan tempestades, tormentas, grandes desiertos en nuestra vida. Yo le digo al Señor: Señor, ¿a dónde iré si tu presencia no va conmigo? Señor, que tu presencia siempre camine delante de mi vida, porque si tu presencia, ¿a dónde iré si tú no estás conmigo? Porque son muchos los milagros y son muchas las maravillas en que Dios de verdad ha hecho en mi vida. Que ese testimonio sea para aquellas personas que tal vez deprimidas, con una enfermedad terminal. Me gusta dar palabra digamos, de aliento a aquellas personas que tal vez tienen una enfermedad terminal, y decirles: Dios te puede traer la sanidad. Si tú creyeres, simplemente tenga fe. Y le he dado palabras de aliento a muchas personas cuando esas personas tal vez están deprimidas por X situación, y eso le ayuda mucho, y sabe uno que te queda una gran satisfacción de saber, de que crean de que existe Dios, y que de verdad Dios es el único que nunca nos abandona. Porque dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová Dios me recogerá.
Bendiciones, hermano. Queremos agradecerte mucho por habernos aceptado la invitación para que cuentes tu testimonio de cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Hace falta una cosa, acercarnos a Él. Así que queremos felicitarte porque lo que lees lo pones en práctica y gracias a ello pues has logrado muchas cosas e incluso pues a seguir con la salud. Siempre en la vida encontraremos momentos complicados, pero con Dios iremos saliendo. Una vez más, gracias, muy amable Lavinia Godínez. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y queremos desearte que sigas adelante, porque Dios está listo para seguir de la mano contigo. Amén, bendiciones, hermano. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto.